Trabajaremos la resolución de tres circuitos por medio de las leyes de Kirchhoff. En el siguiente problema tendremos un circuito y tenemos que encontrar la corriente en cada resistencia como la diferencia de potencial entre A y B. Así que tenemos que buscar qué método vamos a utilizar, mallas o nodos. Como estamos intentando comprender ambos métodos, vamos a hacer por los ambos lados. Vamos a empezar con mallas. Lo que tenemos que hacer es, primero, poner la polaridad en las baterías que ya están. Segundo, elegir una corriente. Como es completamente arbitrario, lo podemos hacer a cualquier manera, a como yo quiera. Sé que podemos generar una corriente, generar otra corriente y generar la corriente. Entonces vamos a poner la corriente así y lo vamos a llamar corriente 1. Y la corriente que vamos a hacer en el segundo caso la vamos a llamar I2. Ya que cuando hicimos eso, colocamos la polaridad en los elementos resistivos, o sea, por donde entre la corriente, por donde sale menos. Ya las baterías tienen su polaridad, así que cae, entonces por esta sale, entonces entra y sale. Entonces en la corriente I2 está entrando y sale por acá. O sea que siempre va a haber una caída potencial para ambas. Ya que hicimos esto, entonces esta resistencia va a entrar, va a salir. Ya cuando hagamos esto y ponemos la polaridad, ya sea subida o bajada de potencial, entonces vamos a coger malla 1. Entonces, malla 1. Entonces, no importa por dónde empecemos, lo importante es dar la vuelta. Entonces, vamos a empezar por este punto. Entonces, menos más, entonces daría más 4. Entonces, menos más 5. Más menos 5. O sea, menos 50 por I1. O sea que está pasando por la I2. Entonces, como va por I2, va a ir menos 50 I2. Seguimos. Entonces acá hay una caída porque va de más menos 6. Acá va otra caída, entonces menos 50 por I1. Y ya llegamos al mismo punto de partida. Y esto nos tiene que dar igual a 0. Entonces las podemos ordenar un poquito para que nos quede más fácil. Entonces, más 4 y más 5 da 9, menos 6 da 3. Y menos 51, menos 51, entonces son menos 100 y 1, menos 52, igual a 0. Entonces ya la dejamos así. Y tenemos una ecuación que involucra dos incógnitas. Entonces lo que no tenemos que olvidar es que la vamos a resolver con sistema de ecuaciones. Pero si nos equivocamos en algún signo, va a haber algún problema. Entonces la clave de todo es saber poner los signos. Lo que quiere decir que tenemos que estar pendiente de los signos que vamos a poner. Ahora que ya hicimos esto, vamos a hacer la malla 2. Lo que quiere decir que tenemos que empezar por lo que hay que dar una vuelta. Entonces colocamos el punto. Entonces empezamos. Más menos.
menos 52. Seguimos. Menos más 5. Si voy hacia ese lado, tengo una caída por parte de 2. Menos 52, menos 51. Y entonces ya que tengo más menos por parte de 2 y menos 50 por parte de 1, seguimos viajando hasta llegar al punto donde iniciamos. Entonces nos va a dar igual a 0. Entonces la ordenamos. Entonces 5 menos 102 menos 51 igual a 0. Entonces ya tenemos la otra ecuación, que ahora las vamos a colocar de la siguiente manera. Entonces vamos a pasar estos dos términos de hacia el otro lado. Entonces 100 veces y1 más 52. Esto nos va a dar igual a 3. Y en este vamos a pasar estos términos hacia el otro lado. Entonces 51 más 51 más 102. Eso es igual a 5. Ya tenemos un sistema de ecuaciones. Entonces la primera ecuación es relativa a la primera olla. Entonces lo que quiere decir que la 101 que está pasando por la resistencia que es de 50. Entonces que está pasando por las dos resistencias 50 es lo que quiere decir que es 101. La I2 simplemente está pasando por esta resistencia que vale 50. Y este es igual a 3. Ese 3 sale de ¿dónde? De que más 4, más 5, menos 6, lo que quiere decir más 9 menos 6 nos da 3. En la segunda malla. Y 1 solo está pasando por esta resistencia, o sea 50. Luego, la I2, lo que quiere decir está pasando por una resistencia y por la otra 50, entonces 50 más 50 quiere decir que son 100. Y el es igual a 5, entonces es igual a 5 la fuente que está en la malla. O sea que tenemos que tener mucho en cuenta que antes de resolver el sistema, ponerla de esta manera para así poder ser más organizado, y porque más adelante la teoría de circuito lo van a escribir en forma matricial. En algunas sociedades puede ser como R1 más R2 más R1 y puede ser igual a diferencia de voltajes, y aquí solo el voltaje. Así que esto tiene un significado. Ahora lo que vamos a hacer es, entonces lo vamos a escribir de forma matricial. 100, 50, 50, 100 y 1 y 2. Esto nos va a dar un igual a 3 y 5. Así que ya con el método de Kramer lo podemos trabajar. Entonces la determinante sería 100, 50, 50, 100. Esa es la matriz principal. Entonces acá se debe poner 100 por 100 menos 50 por 50. Esto nos va a dar igual a que 100 por 100 menos 50 por 50 nos va a dar igual a 7500. Así que simplemente vamos a calcular la determinante. Entonces vamos a calcular el determinante colocando esta columna que está en la primera, o sea que estamos buscando la solución de la corriente 1.
luego entonces 3 y 5, luego 50 y 100. Entonces lo que estamos haciendo, que en la matriz principal, para la corriente I1 colocamos el 3 y el 5, y para la corriente I2 colocamos el 50 y el 100. O sea, que esto es lo que es básicamente la corriente 1. Entonces 100 por 3, 300. Entonces luego 5 por 50, 150. Entonces esto nos da igual a 50. Entonces vamos a respetar ahora la siguiente, y entonces vamos a respetar la siguiente columna. Entonces vamos a colocar la siguiente columna. Entonces 3 y 5. Esto nos da igual a 100 por 5, 500. Menos 150. Esto nos da igual a 350. Por lo que tanto, la I1 es igual a 50 dividido en 7500. Y la I2 sería a, a 350 dividido 7500. Así que de una vez lo vamos a colocar. Nos da 6.67 miliamperios. Luego 357.500, 46.7 por 10 a la menos 3, que significa miliamperios. Entonces ahí ya tenemos las corrientes que nos están pidiendo. La I1, que ya sabemos que es la que pasa por la I1, y la... Entonces ya sabemos que acá por esta resistencia sabemos cuánto vale la corriente. Entonces, por esta resistencia, ¿qué pasa? Entonces, aquí viene la I1, va entrando acá, y la I2 está entrando acá. Entonces, ambas van en la misma dirección. Por lo tanto, la corriente, o sea que la corriente que pasa por la resistencia, que pasa por el lado de la corriente, que está al lado de 5 volts, entonces la I1 más I2, la vamos a poner como corriente I3, y esto nos va a dar igual, como está en la misma dirección, se van a sumar. Entonces la I3 es igual a... Entonces sería 6.67 por 3.67. Esto nos va a dar 53.3 por 10 a la menos 3, o sea, miliamperios. Entonces ya las tenemos ahí. Entonces ya tenemos la corriente que está pasando por cada resistencia. Entonces nos están pidiendo la diferencia entre los puntos de voltaje A y B. Entonces con mi aparato de medida utilizamos mi aparato. Entonces colocamos, entonces punto con punto. Entonces si me sale negativo es porque tengo la punta contraria. Entonces con mi aparato de medición y los coloco en los puntos A y B. Entonces el aparato de medición no está cogiendo ese camino, ni está escogiendo el camino de arriba, ni el camino de las mallas. No está cogiendo ningún camino. Él simplemente hace una lectura entre A y B. Lo que quiere decir que yo podría ir de esta rama, toda esta rama acá, agarrando esta rama acá, o agarrando cualquier esta rama. Entonces, por ejemplo, según el convenio, la diferencia de potencial en A y menos la potencial en B. Entonces vamos a considerar esta rama acá. Acá, donde ya sabemos que la corriente que está pasando por esta resistencia tiene un valor de 53.3.
53.3 y va hacia allá, o sea que va más, menos. Entonces las fuentes tenemos un valor de 5 volts y 4 volts por este lado. Entonces la corriente que está pasando acá la I3 y la resistencia tiene un valor de 50 ohms. Entonces este es el punto A y este es el punto B. Entonces lo que vamos a hacer es irme de acá para allá. Entonces el potencial en la... Entonces comenzamos, vamos para allá. Menos más 50 por 53.2 por 10 a la menos 3. Seguimos. Menos 5, menos 4, porque voy de más menos, entonces menos 5, más menos 4. Y ya llegamos, entonces esto es el igual al potencial en B. Por lo tanto, la diferencia potencial entre A y B, entonces, según lo que acabamos de diferenciar, este potencial en B lo va a pasar del otro lado, menos el potencial B es igual a A5 más 4, y ahora vamos a multiplicar 53.2 por 10 a la menos 3 por 50. Y esto nos va a dar 2.67. Entonces, lo que tenemos que hacer, entonces, como lo paso al otro lado, entonces sería menos 2.67. Entonces, sería la diferencia de potencial entre estos dos puntos sería de 9 y le restemos 2.17, lo que quiere decir 6.33 unidades volt. Entonces, esto es lo que está midiendo el aparato de medida. Entonces, ya tenemos la respuesta. Entonces, esto fue escogiendo esta rama. Entonces, ahora escogemos otra rama. Entonces, acá el punto A, nos vamos para acá. Está esta resistencia. Y acá me voy para aquí. Y me voy para este lado, una fuente de poder. Y llego al punto B. Entonces, solamente son dos caminos. En cambio, en el otro lado tengo una resistencia, esta fuente y esta fuente. Entonces, vamos a ver. Entonces, por acá está pasando una corriente que es la I2. Entonces, la I2 vale 42, que es la que está entrando aquí. Entonces, acá es más y acá es menos. Entonces, la polaridad de la fuente, más, menos. Esa no va a cambiar. Entonces, esa vale 4 volts. Entonces, vamos a hacer potencial en A, más, menos. Entonces, el valor de la resistencia es 50. Entonces, menos 50 que por 46.7 por 10 a la menos 3. Entonces, seguimos. Más, menos 4 hasta llegar al punto B. Entonces, igual al potencial en el punto B. Entonces, por lo tanto, la diferencia de potencial entre A y B no es igual a la diferencia de potencial entre A y B, es igual a 4 más 50 multiplicado por 46.7 por 10 a la menos 3. Lo que quiere decir que esto nos va a dar 46.7 exponente 3 negativo de negativo más 4, 6.34, o sea 6.34 volts. Entonces 6.3 y 6.34, lo que debe que la diferencia es que no confiere todos los decimales, en cambio aquí sí confiere todos los decimales. Entonces hay que tener cuidado para utilizar todos los decimales. Entonces en el cálculo que nos da, o solamente utilizar la respuesta que colocamos en el cuaderno. Siempre vamos a observar una pequeña diferencia, pero no tiene que ser muy grande. Lo que quiere decir, lo que puede decir que si es muy grande, está mal.
Para la siguiente rama sería el punto A, vamos para este lado, si encontramos una fuente, luego encontramos una corriente, y ya no hay nada más porque ya llega al punto B. Entonces sería más menos, vale 6 volts. Una vez que ya tenemos los 6 volts, ahora la I1 vale 6.67. Entonces ya está entrando aquí, tiene un valor de 6.67 miliamperios. Entonces sería potencial en A, empezamos a viajar, más menos, menos 6. Acá la corriente está entrando, entonces acá va a salir, entonces más menos, menos 50, que va a multiplicar a 6.67 miliamperios. Entonces llega al punto B, entonces es igual al potencial B. Entonces, por lo tanto, el potencial en A menos el potencial en B sería igual a 6 más 6.77 miliamperios por 50. Esto nos va a dar igual a 0.33. Entonces, por lo tanto, la diferencia de potencial entre A y B no es más que 6.33 volts. Entonces ya lo tenemos, ya sabemos que está bien. Entonces, agarrando la rama del medio. Luego agarramos la otra rama, 6.34. Entonces ya sabemos que cambia por los decimales. Y aquí la otra rama, 6.33 volts. Entonces, a la hora de calcular la diferencia de potencial entre un circuito, tenemos que buscar aquella rama o aquel camino que sea más fácil. Ahora vamos a trabajar este mismo problema, pero con el método de nodos. Ahora, el mismo circuito, pero vamos a empezar por nodos. Entonces, vamos a colocar la respuesta de las mallas con los nodos para saber cómo nos va. Entonces, acá tenemos un nodo, otro nodo. Entonces, básicamente acá hay dos nodos. ¿Cuál escogemos? Por conveniencia vamos a escoger este. ¿Por qué? Porque trabajamos la corriente I1 para este lado y la I1 para este lado, la I2 para este lado. Entonces, lo que quiere decir que todas van a estar saliendo. Entonces, saliendo I1, saliendo I2 y saliendo I3. Bien. Ahora, nos vamos a buscar la tierra. Entonces, acá no la podemos colocar porque hay un nodo. Mejor, aquí está la polaridad negativa de la fuente. Entonces la podemos poner acá. Entonces la podemos poner acá y ahí está la tierra. Y a este punto que está acá, va a tener un potencial nada. Entonces la ley me dice que I1 más I2 más I3 tiene que ser igual a 0. Entonces tenemos que hacer la diferencia de potencial de un elemento resistivo va a ser igual a la resistencia por la corriente, ya que la corriente es igual que la diferencia del potencial dividido la resistencia. Potencial en A. Entonces para la I1. Entonces, potencial en A. Entonces encontramos una fuente y va de más a menos. Entonces menos 6. Entonces sería menos 6. Llegué al punto tierra. Entonces dividido. Entonces, ¿qué resistencias hay en esta rama? Entonces solamente la de 50. Entonces divido 50. Ahora, más la I2. Entonces va hacia este lado. Entonces voy. Entonces digo potencial en A. Entonces busco otra fuente. Aquí está la fuente. Entonces va de más a menos 4. Y ya llegué al punto tierra. Entonces ahí ya quedó. Entonces potencial en A.
aquí está menos 4, y ahora busco una resistencia. Entonces la resistencia de esta rama vale 50, entonces 50. Ahora, más y 3. Entonces, potencial de A, entonces empiezo a buscar la fuente, más menos 5, más menos 4. Entonces sería menos 5 menos 4, entonces sería menos 9. Ya llegando al polo a tierra, ahora busco qué resistencia tiene esa rama, entonces 50. Y esto nos tiene que dar igual a 0. Si nos damos cuenta en este caso, las resistencias están iguales para que el cálculo sea sencillo. Porque solo necesitamos saber cómo sacar el método novenos. Entonces 50, 50, 50, lo único que tengo que hacer es sumar lo que está arriba, ya que todos tienen el mismo denominador y se suma el denominador. Entonces potencial en A, menos 6, más el potencial en A, menos 4, más el potencial en A, menos 9. Esto nos tiene que dar igual a 0. Entonces, por lo tanto, 3 veces el potencial en A. Entonces, menos 6 menos 4, menos 10, sería menos 19, y es igual a 0. Entonces, el potencial igual es igual a 19 dividido en tercios de volts. Por lo tanto, ya cuando hacemos esto, decimos la corriente 1 es igual a, entonces ya sabemos qué es esto. El potencial en A, entonces vale 19 tercios menos 6 dividido 50. Esto es igual a 19 dividido 3. 19 tercios menos 6 dividido 50. Esto nos va a dar igual. Esto nos queda igual a 6.67 miliamperios. Entonces 6.67. En el caso de malla ya comprobamos que es la misma respuesta. Entonces si 2 es igual, entonces el potencial en A, que es de 19 tercios, menos 4 dividido 50. Esto nos tiene que dar igual 19 tercios menos 4 dividido 50. Esto es igual, esto nos va a dar igual 46.7 miliamperios. Entonces ahí comprobamos que la corriente 2 es igual. Entonces, y 3 es igual a 19 tercios menos 9 dividido 50. Esto es igual a 53.3 miliamperios, ya que 19 tercios menos 9 dividido 50, esto es igual a 53 miliamperios menos 53.3 miliamperios. Entonces ya tenemos las tres corrientes, con la única diferencia que la I1 y la I2 son positivas. ¿Qué quiere decir esto? Que el sentido de esta corriente es corrientes I1 y la I2 es correcto, que la corriente I3 va hacia el otro lado. Y efectivamente fue como lo vimos en el problema de mallas, que la corriente I3 va hacia el otro lado. Ya cuando tenemos las tres corrientes, ya podemos proceder de manera semejante a calcular la diferencia de potencia entre A y B para calcular la diferencia entre A y B. Entonces, ¿qué método puede ser más fácil? Entonces acá hay dos mallas, el método de nodos. Entonces solo tenemos una ecuación con una incógnita, entonces podría ser más fácil. Pero en el método de mallas, si hay dos mallas, hay dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces el trabajo puede ser más difícil. Y a la hora del examen, ¿qué es lo más importante? El tiempo. Por lo tanto, es más fácil el método de nodos, ya que es más rápido.
Ahora vamos a hacer otro problema. En el siguiente problema tenemos este circuito, donde nos dice que un amperímetro está midiendo sobre esta rama una corriente de 2 amperios. Esta fuente es de 15 volts. Tenemos la resistencia de 7, 5 y 2 ohms. Y esta que está acá, no la conocemos. Entonces, en base a la información que me da, entonces, saber cuál es la batería y la potencia total en todas las resistencias. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicarlo por nodos. Entonces vamos a ponerlo nodo. Entonces la corriente I1 para acá. La corriente I2 para acá abajo. Entonces a esta corriente la voy a llamar I3. O sea, I. Entonces la tierra la voy a poner aquí. Entonces a esto lo vamos a llamar punto A. Entonces potencial en A. En vista que nos dan esta corriente, entonces puedo calcular el potencial en A. Entonces hay que recordar que el potencial en A se va hasta acá. Entonces la dividido la resistencia, entonces 5. Entonces esto es igual a I. Por lo tanto, potencial en A es igual a 2 por 5. Esto es igual a 10 volts. Entonces ya calculé el potencial en el punto A. Entonces luego podemos aprovechar que no podemos poner en esta fuente, podemos hacerlo con I1. Entonces la corriente I1 sería potencial en A. Voy buscando. Más menos 15 voltios. Seguimos viajando y llego al polo tierra. Dividido en 7 ohmios. Porque es la que pasa hasta el polo. Y esto es igual que la corriente que lo va a llamar I1. Por lo tanto, I1 es igual a potencial que es 10 menos 15 dividido 7. Entonces esa corriente es igual a menos 5 séptimos. Entonces ya conozco la corriente que está pasando por el I1. El signo menos me significa que lo que quiere decir que la corriente debe de ir hacia arriba o hacia abajo. Pero no tenemos problema, entonces le cambiamos la dirección. Pero ya conocemos su magnitud, entonces es 5 séptimos. Ahora, para conocer la de abajo, necesito la corriente 2. Pero la ley de nodos me dice que la corriente I1 más la corriente I2 nos tiene que dar 0. Por lo tanto, I1 vale menos 5 séptimos. La corriente I vale 2. Y la corriente I2, que es igual a 0. Por lo tanto, I2 es igual a 5 séptimos menos 2. O sea, I2 es igual a 5 séptimos menos 14 séptimos. O sea que I2 es igual a menos 9 séptimos. Entonces ya tengo la corriente en el valor de I2. Por lo tanto, ya puedo venir y calcular cuál es la que está acá en la fuente. Entonces voy buscando potencial en A, entonces potencial en A, seguimos viajando, entonces nos damos que la polaridad es más menos, entonces menos la fe y llego al polo tierra. Entonces dividido en la única resistencia que hay, que es de 2 ohms, entonces esto es igual a la I2. Por lo tanto, I2, entonces 10 menos la fe es igual a 2, que es igual a la I2, que es igual a menos 9 séptimos. O sea que 10 menos la fe es igual a menos 18 séptimos. Por lo tanto, la fe es igual a 10 más 18 séptimos. La fe es igual. Entonces sería poner 18 dividido 7 más 10. Entonces
daría 12.57 volts. Entonces ya lo tenemos ahí, el valor de la fe. Ahora, nos están pidiendo la potencia total en todas las resistencias. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que tenemos la potencia para un elemento resistivo es R igual a I cuadrado. Entonces la potencia sería la resistencia de 7 ohms pasa la corriente que le hemos llamado I1. O sea que la corriente 1 vale 5 séptimos al cuadrado más. Entonces la resistencia en medio sería de 5 ohms por la corriente que está pasando, que es de 2, más la corriente que es I2, entonces sería 2 por la corriente I2, que es 9 séptimos, todo esto al cuadrado. La potencia es igual, sería 5 séptimos elevado al cuadrado por 7, 4 por 5 y 9 séptimos al cuadrado por 2. Si lo sumamos nos va a dar 26.87 watts. Entonces ya tenemos la potencia total con todos los elementos resistivos. Entonces ya tenemos el problema resuelto. Y en el último problema, como nos podemos ver, nos dan este circuito donde nos están pidiendo la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohms y cuál es la diferencia de potencial entre A y B, básicamente. Ahora, si nos damos cuenta, el diagrama esquemático está un poquito diferente a cómo hemos dibujado los otros circuitos, pero lo vamos a colocar de una manera más común. Entonces, este punto es este mismo punto que está acá y lo puedo poner acá. O sea que este alambre lo puedo cortar y lo puedo poner acá. Entonces, lo puedo dibujar de la siguiente manera. Básicamente el circuito que está allá es este mismo. Si es más cómodo para identificarlo y para trabajarlo. Entonces 12 volt, un ohm aquí, 2 ohm acá, 6 ohms acá y 8 volt acá. Entonces ya lo tenemos. Entonces acá tenemos 12 volts, acá 8 volts. Entonces la corriente iría en este sentido. Entonces lo que vamos a hacer, necesitamos calcular la corriente en el circuito para poder calcular la corriente y luego la diferencia de potencial. Entonces lo que vamos a hacer por mallas o por nodos. Entonces vamos a trabajarlo por nodos. Entonces agarro esta nodo de acá. Voy a decir que aquí viene la corriente I1, aquí viene la corriente I2 y acá viene la corriente I3. Y entonces I1 más I2 más I3 es igual a 0. Entonces, a este punto lo voy a llamar potencial en A. Y aquí, por comodidad, que es la fuente negativa, acá voy a poner la polo a tierra. Entonces, lo que tengo ahora, entonces para la corriente I1, entonces potencial en A, comienzo a viajar, más menos, potencial en A, menos 12 dividido en un ohmio. Entonces dividido en 1 más I2. Entonces esta sería la corriente 1. La corriente 2 sería potencial en A. Ahora se va de menos a más 8 dividido en 6 ohmios. Más, luego tengo el potencial en A. Llego a tierra, ahí se queda. Entonces la resistencia dividido
en 2, esto es igual a 0. Bien. Cuando tenemos una situación así, lo más idóneo sería poner el mínimo denominador en todos. Eso sería todo. Entonces sería de poner 6, que multiplica el potencial en A menos 12, dividido en 6, más potencial en A más 8, dividido 6, más, para que me dé un 6, sería 3, potencial en A, 6, y esto es igual a 0. Una vez que ya tenemos el mínimo denominador, entonces simplemente sumamos. Entonces sería poner 6 por el potencial en A menos 12, más el potencial en A más 8, más 3 veces el potencial en A, esto es igual a 0. Entonces 1 el potencial en A, 6 más el en A, más el potencial en A, más 3 veces el potencial en A, 10 el potencial en A, menos 72 más 8, sería menos 64, esto es igual a 0. Entonces, por lo tanto, 10 veces el potencial en A igual a 64. Entonces, potencial en A es igual a 64 dividido 10. Entonces, potencial en A es igual a 6.4 volts. Ya teniendo ese potencial, inmediatamente podemos conocer la corriente de la resistencia I2, que es la de 2 ohm. Entonces es la que he llamado I3. Entonces la corriente I3 es igual al potencial en A, 6,4 volts, dividido 2. Este es igual a 3.2 amperios. Entonces I3 es igual a 3.2. Pero I3 es la corriente que pasa por I3 y la resistencia de 2 ohmios. Entonces esta de 2 ohms, esta corriente acá, que se llama I2, vale 3.2 amperes. Entonces nos están pidiendo la diferencia de potencial entre los puntos A y B. ¿Cuál de las ramas es la más fácil? Pues esta. Entonces vamos a hacer los cálculos con las 3 diferentes ramas. Ahora, para la diferencia de potencial, necesitamos conocer las corrientes. Por lo tanto, tenemos que la corriente I1 va a ser igual. Entonces sería el potencial en A menos 12 dividido 1. O sea que I1 es igual a potencial en A, que vale 6.4, menos 12 dividido 1, esto es igual a 6.4 menos 12 dividido en 1, menos 5.6 amperes. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es el punto A, la fuente de alimentación, y ahora voy a poner mi corriente. Entonces este es el de 1 ohm, este es de 12 volt, y la corriente, si nos damos cuenta, viene en este sentido, pero la respuesta media es negativa. Entonces la corriente iría hacia acá. Entonces la vamos a poner en ese orden, donde acá es más y acá es menos, porque acá entra y aquí sale. Entonces potencial en A. Entonces más menos, menos 12. Entonces sería menos más la corriente por la resistencia. Entonces es 1. Entonces sería 5.6 por 1. Esto es igual a potencial en B. O sea que la diferencia de potencial en A entre A y B, que es más de diferencia de potencial entre A y B, te lo paso por allá, 12 menos 5.6. Entonces la diferencia de potencial entre A y B es igual. Entonces sería 12 menos 5.6, sería 6.4 volts. Ahora vamos a hacer la otra rama del medio. Entonces sería punto A, la resistencia,
Me voy aquí al punto B. Entonces esta resistencia es de 2. La corriente que está pasando por este elemento es la I3. Entonces va hacia este sentido. Tiene un valor de 3.2 amperios. Por lo tanto sería el potencial en A. Entonces acá está entrando, aquí sale. Entonces sería menos 2 veces 3.2. Seguimos bajando. Eso es igual al potencial en B. Por lo tanto la diferencia de potencial entre A y B sería 2 por 3.2. O sea que la diferencia de potencial entre A y B es igual a 6.4 volts. Entonces ya sabemos que estamos bien. Entonces la última rama sería entonces la fuente de alimentación, la resistencia, y ahí me voy hasta el punto B, desde el punto A. Entonces necesito la corriente que pasa por la resistencia de 6 ohm, o sea que sería la corriente 2. Entonces, que la corriente 2 que va a pasar por acá sería esta. Entonces sería de poner potencial en A. Entonces, I2 es igual potencial en A, que es 6.4, más 8 dividido 6. Esto es igual 6.4 más 8 dividido 6 me da 2.4 amperios. Entonces esta corriente viene en este sentido. Entonces por lo tanto va a pasar por este sentido. Entonces más, menos. Entonces acá sería menos, más. Entonces potencial en A. Sigo viajando. Menos, más 8. Más, menos la resistencia que vale 6. Por la corriente que está pasando 2.4. Esto es igual al potencial en B. Por lo tanto, el potencial en A menos el potencial en B, que no es más que decir que la diferencia de potencial entre A y B es igual a 6 por 2.4 menos 8. Esto es igual 6 por 2.4 y le restamos 8. Esto me da 6.4 volts. Entonces ya tenemos ahí la diferencia de potencial entre los puntos A, B. Claro que no tenemos que hacer las 3 ramas, simplemente escogemos la rama que sea más fácil. Así que la más fácil fue la primera, pero las trabajamos con las 3 ramas para que nos demos que cualquiera que cojamos va a ser la misma. Entonces ya tenemos los problemas resueltos.